Señores, gracias por continuar esta mañana. Vamos con la entrevista, la conversación con José Horacio Rodríguez. José Horacio, muy buenos días. Él es diputado por el Distrito Nacional. ¿Cómo amaneces? Muy bien, contento de amanecer aquí con ustedes, Edith y Don Uchi. Bueno, y contentos nosotros también. Ya se pusieron de acuerdo, consensuaron una propuesta de Código Penal. La primera pregunta es, ¿hay alguna sorpresa de algo que no se haya advertido? Bueno, yo creo que sorpresas hubo meses atrás y todavía hasta el mes pasado, hace un mes que la comisión realizó un retiro en un hotel, hubo sorpresas. Ya al día de ayer todo estaba de alguna manera sobre la mesa. Yo no sé si la palabra correcta es consensuar, porque al final, de alguna manera, el consenso, yo creo que significa que de alguna manera todo el mundo estuvo hasta cierto punto conforme con lo que se aprobó, cediendo y logrando que se aprobara una serie de cosas, y al final por consenso se adopta. Al final no fue un consenso, fue una adopción por mayoría de votos en cada uno de los casos. Por eso habrá informe disidente con temas que no pudieron ser consensuados. Pero sí se concluyó los trabajos. Se concluyeron los trabajos, los puntos conflictivos que no lograron consenso fueron sometidos a votación y la mayoría decidió. Y sí, ciertamente yo creo que ya era necesario que esa comisión concluyera esos trabajos y ya pase a apoderar a los plenos de ambas cámaras. Primero será conocido en el Senado, en el pleno del Senado. El Senado tendrá que decidir en 2 lecturas y luego ese código, ese proyecto pasará a la Cámara de Diputados, que tendrá que hacer lo propio. Ya no tendrá que ir a comisión en la Cámara de Diputados porque ya pasó por la comisión bicameral donde los diputados también pudimos trabajar. Bueno, un tema de reciente polémica fue el artículo que consagraba el maltrato físico en la educación de los niños. Eso se cambió. La comisión decidió quitar eso, ¿verdad? Correcto. Eso sí fue una sorpresa hace un mes, porque ese es un tema que no se había planteado anteriormente. De hecho, la versión de código que se aprobó en el gobierno del pasado presidente Danilo Medina, la versión de código que se aprobó en la Cámara de Diputados hace apenas unos meses, en mayo, junio, que se aprobó una versión de Código Penal, no incluía ese párrafo. Por eso yo no entiendo las voces que dicen como que se va a destruir a la familia si ese párrafo no se aprueba, cuando ese párrafo nunca estuvo incluido, y ellos mismos votaron por ese Código Penal en junio pasado en la Cámara de Diputados sin tener ese párrafo, que no era necesario, que lo que venía era a hacer ruido y a intentar de alguna manera quizá legitimar algunas formas de conducta violenta en el seno familiar. Ese párrafo surge porque un diputado lo propone cuando estábamos abocados a discutir el código hace un mes en el retiro que se realizó y concitó el apoyo de la mayoría. Mi opinión, nosotros votamos en contra de ese párrafo desde el primer momento y de hecho solicitamos que para hablar de un tema de esa naturaleza que afecta a la infancia, a la niñez, nosotros decíamos, bueno, antes de aprobar algo así, de incluirlo en el código, vamos a consultar las opiniones de organismos como el CONANI, que es el Consejo Nacional para la Niñez, a ver qué opina. Vamos a consultar opiniones como UNICEF, que es el órgano rector a nivel internacional para la defensa y protección de los derechos de la niñez. Y recuerdo que lo que se dijo fue, no, los legisladores somos nosotros, así que podemos decidir. Y no, los legisladores legislamos para la sociedad. Y por lo tanto tenemos que conocer qué piensa la sociedad sobre temas nuevos que se están planteando y que antes de adoptarse deben ser discutidos, socializados y ponderados por la sociedad para conocer su reacción sobre los mismos. Y uno de eso es el tema de la disciplina bien aplicada en el hogar como quizá un eximente que justificaría la violencia. Por suerte, ayer primó lo que yo entiendo es la sensatez y ese párrafo fue finalmente eliminado. Yo he visto gente que se ha quejado, como dices, con el tema de que van a destruir la familia. Yo vi una opinión muy ocurrente, una joven en Twitter que ponía lo siguiente. Le contestaba alguien y dice, una casa donde el hombre tenga sexo con su mujer a la fuerza y trate a palos al hijo no es una familia. Bueno, sí, ¿verdad? Es seguro. Esa es la idea que tienen de familia. Mira, pero hubo varios colegas tuyos que están muy bravos con que eso se haya cambiado.
Darío Zapata del PRM dice que los organismos internacionales le trazan líneas al Congreso, que los legisladores están siendo obedientes a los intereses de los organismos internacionales, como que los intereses de los organismos internacionales no propenden al bienestar de los seres humanos. Claro. ¿Verdad? Que es para fuñir a la gente. Que así el mundo superó la esclavitud, así. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, esa fue una tradición que duró muchísimo tiempo y fue abolida, claro, obviamente. Entonces, dice, no vamos a permitir que miembros de organismos internacionales como la UNICEF quieran imponer una agenda al Congreso Nacional. ¿Qué es la UNICEF? Señores, es un organismo de las Naciones Unidas que estudia los problemas de la niñez y recomienda soluciones, tratamientos, legislaciones, acciones en beneficio de niños que crezcan sanamente. Porque te dicen, aquí la gente con aprestos dictatoriales, y todos los dictadores tratan de desacreditar a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional, y privan en nacionalistas, en un nacionalismo mal entendido que hay mucho, que el nacionalismo es que si yo soy dictador aquí no se puede meter conmigo, porque yo estoy en mi país, yo en mi país hago lo que me da la gana. Y las Naciones Unidas existen para lo contrario de eso, para que haya normas, derechos humanos aceptados. Uno de los momentos más grandes de la humanidad es cuando se aprobó la Carta de los Derechos Humanos. Claro, un Trujillo dice, aquí no, aquí mando yo. Y yo torturo, mato, persigo, encarcelo y destierro a quien yo no quiera tener aquí. Y cuando se le pone un poco difícil, te crean una guerrita, hasta una guerra crean. Fujimori, por ejemplo. Los gorilas argentinos, en fin. Entonces, para eso que existen las Naciones Unidas. Claro. Y no es para hacerle daño a nadie. Pero mira cómo se expresa este diputado del PRM, Darío Zapata. No vamos a permitir que miembros de organismos internacionales como la UNICEF, como quien dice el diablo. La UNICEF es el diablo, según este señor. Es bueno, don Uchi, recordar que nuestra propia Constitución Dominicana, nuestra Carta Magna, Ley de Leyes, establece claramente que la República Dominicana forma parte de la comunidad internacional y que la República Dominicana acepta las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que nuestros poderes públicos la hayan adoptado. Una de esas normas que hemos adoptado es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue adoptada a principios de los años 90. Claro. Y esa convención internacional es precisamente la que faculta y da autoridad, una convención que adoptó la República Dominicana. Es más, es la convención a nivel del planeta Tierra que tiene una característica, que más países son signatarios de la Convención de los Derechos de la Niñez que de cualquier otra convención. Y esa Convención de los Derechos de la Niñez es la que le da facultades a UNICEF, que es el Fondo para la Niñez de las Naciones Unidas, justamente a hacer ese trabajo que usted describe, de investigar a nivel mundial cuáles son los problemas de la niñez y de, con base científica y con estudios en la mano, poder hacer las recomendaciones a todos los países de las medidas y las políticas públicas a adoptar para la protección de la niñez y de la infancia. Y en el ejercicio de ese juego de la comunidad internacional, de la que nosotros formamos parte, que nuestra propia Constitución Dominicana hemos decidido en el ejercicio de nuestra propia soberanía aceptar esas normas del derecho internacional que consagran la Convención de la Niñez y que consagra al UNICEF, nosotros hemos decidido formar parte de ese juego entre las naciones. Entonces, ¿cómo podemos ahora decir que eso está mal cuando hemos decidido en el ejercicio de nuestra soberanía aceptarlo? José Horacio, lo que pasa es que se ha puesto como que la palabra organismos internacionales fuera un problema, así como la palabra agenda. Vimos un diputado que tuvo contigo un problema por la palabra agenda, decía que tenías tú tu agenda. Que tú tenías una agenda. Que tú tenías una agenda y Uchi Lara, yo le decía a Uchi, bueno, lo único que no tiene agenda en la vida es una veleta, sale sin agenda, sí, pero todo el mundo tiene un propósito. Claro. Claro, hasta un chofer de carro público que sale tiene una ruta, ¿tú tienes una agenda?
Claro que tengo una agenda y me siento muy orgulloso de estar en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, en representación de los electores, de los ciudadanos de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, desarrollando esa agenda legislativa en el Congreso Nacional. El primer punto de esa agenda es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Yo en esa agenda coincido con la agenda del gobierno y del presidente de la República, que ha dicho que aquí hace falta una reforma constitucional para dotar de independencia al Ministerio Público. Y nuestras agendas coinciden. En otros puntos nuestras agendas no han coincidido. Parte de mi agenda también es la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. En mi agenda está la lucha por la justicia social. Yo creo que el principal problema de la República Dominicana es la pobreza que vivimos. Y para combatir esa pobreza hay que luchar por la justicia social. Por eso formo parte del movimiento, de la coalición por una seguridad social digna. Porque creo que todas las personas en la República Dominicana tienen derecho al acceso a una salud pública sin importar la cobertura del seguro que ellos puedan pagar. Creo en las pensiones como un derecho humano, cuando hay momentos en el que ya sea por vejez, ya sea por discapacidad, por accidentes, nos vemos impedidos de seguir trabajando y tenemos derecho a tener una pensión de la cual vivir. Y el Estado debe protegernos en ese momento de vulnerabilidad. Todos esos temas forman parte de mi agenda. Los derechos humanos también, porque la Constitución lo dice clarísimo. La función esencial del Estado es garantizar la protección, es garantizar de manera efectiva los derechos de todas las personas. Y esos derechos humanos están garantizados en nuestra Constitución. Hay gente que trata de desacreditar los derechos humanos. Sí. La palabra derecho humano es mala aquí palabra. se ve de todo. Sí, qué mala palabra. Que es una mala palabra. Hablando de derechos humanos, el presidente de la República ha convocado una consulta a la clase política dominicana con el tema de Haití, lo que se ha hecho acá. ¿Qué te parece? Sí, yo lo comenté temprano, sí. Digo, la opinión de José Horacio. porque él la dio. Yo creo que es una prioridad Sí. Para la República Dominicana garantizar la integridad del territorio dominicano y la seguridad nacional. Y eso se hace fortaleciendo la frontera. Nosotros tenemos que salvaguardar esa frontera y asegurarnos que estamos protegidos. Pero eso no se hace diciendo que no van a poder acceder a sus derechos humanos a los migrantes que ya se encuentran viviendo en el territorio de la República Dominicana. Fíjense que cuando la Constitución garantiza el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de tránsito, no dice todo dominicano tiene derecho a la salud, no dice todo dominicano tiene derecho a la educación o todo dominicano tiene derecho a la libertad de tránsito, dice toda persona tiene derecho a la salud, dice toda persona tiene derecho a la educación. Porque es un derecho humano. Porque es un derecho humano que no está supeditado a tu estatus migratorio, está supeditado a tu condición de persona. Y todos los migrantes también son personas. Entonces, nosotros apoyamos las medidas que toma el gobierno para salvaguardar y proteger la frontera, pero no apoyamos medidas que vayan en la tendencia de restringir derechos humanos a los migrantes que ya se encuentran en el territorio dominicano y en muchos casos, como usted decía, don Uchi, que tienen décadas viviendo aquí. Y ese levantamiento el gobierno lo tiene. En el año 2014 aquí se hizo un plan nacional de regularización y se regularizaron más de 200,000 migrantes, cerca de 300,000 migrantes. Y ahí el gobierno tomó sus datos biométricos y el gobierno tiene los datos desde cuándo están viviendo en el país y a qué se dedican. Entonces, ¿cómo vamos a decir ahora que hay que auditar un trabajo de auditoría que ya se hizo? Yo le hago un llamado al gobierno de la República Dominicana para que audite a los cónsules de la República Dominicana en las distintas ciudades de Haití que tienen años otorgando, y en este gobierno también, visas que nosotros tenemos que auditar cómo se han entregado esas visas. Porque en muchos casos se venden y se compran. Ahí acabas de tocar un tema que audite fundamental. a esos cónsules. Aquí había un señor apellido Boció, aquí no en la frontera, que lo agarraron entrando en su vehículo a un montón de haitianos indocumentados. Y el que era ministro de las Fuerzas Armadas del anterior, en el gobierno pasado, lo agarró y lo metió preso con un grupo de indocumentados pasándolo en un vehículo. ¿Así? Hoy después el gobierno lo nombró cónsul. Sí. Es decir, entonces él pasó de cobrar para entrar a haitianos ilegalmente a cónsul, a cobrar para darle visa. Hasta eso. Y después dicen que ellos tienen un plan de apoderarse. No, aquí lo que hay es gente que tiene un negocio con eso. Así mismo, no es un secreto para nadie que
o sea, hay muchas personas que han sido designados cónsules y han salido millonarios. Sí, sí. Y no tienen cómo justificar con el salario que tiene un cónsul esa fortuna. No soporta Entonces, la auditoría. esa auditoría tiene que hacer al gobierno, porque son cómplices. Y los traidores a la patria son esos funcionarios corruptos. Claro que no sí. quienes estamos defendiendo los derechos humanos. Son esos funcionarios corruptos que a cambio de dinero venden visas y permiten la entrada de manera irregular e ilegal al país de migrantes indocumentados. Esos son los traidores a la patria. No quienes entendemos como humanistas que todas las personas tienen derechos. Al final del día, nosotros estamos defendiendo a la propia República Dominicana garantizando esos derechos. Por supuesto. Que luego puede ser acusada por esa comunidad internacional de que aquí se violan derechos. Y nosotros tenemos que exigir que no se violen para que después de fuera no nos acusen de que eso se hace. Bueno, así pues, estamos defendiendo a la patria. Muchísimas gracias, José Horacio Rodríguez. A veces algunos no entienden. La diputada Fiordalisa Peguero dijo que ella estaba indignada porque dice, oiga su frase, dice, ¿por qué a mí me van a prohibir corregir a mis hijos? Como si eso se estuviera prohibiendo. Sí. Lo que le están diciendo es que no lo corrija a palos. Yo supongo que ella no lo corría a palo, porque que sepa, debo decir, y le he propuesto a Uchi, vamos a hacerlo, un trabajo con el Hospital Darío Contreras, que formó una comisión y saben específicamente cuando llega un niño que es por maltrato, padres que llevan los hijos desencajados del hombro. Entonces, cuando tú le permites eso en una ley, tú le dices, tú le estás dando ese permiso. Y todos nosotros hemos criado hijos, yo no sé, a mí no me criaron a palos. La gente que la crían a palos es hija del abuso, no de los padres. Entonces yo creo que eso hay que estar claro, ¿no? Aquí se han cometido torturas y hay gente que la celebra. Ah, no, yo a los hijos míos, cuando lo ponía de rodillas arriba de un guayo al solazo. Sí. Una monstruosidad. Sí. Así no se educa, ¿no? Entonces, algunas personas que no nunca han leído nada acerca, por ejemplo, de los estudios psicológicos para el tratamiento de los niños, y te dicen, pero así fue que a nosotros nos criaron. Sí, ¿cómo está esta sociedad? Excelente. Sí, entonces sí. Así que bien estamos. Uchi Lora está muy emocionado por una entrevista que vamos a hacer en el día de hoy. Es de Ramona Ureña. Usted ha pedido incluso a José Horacio, quédese aquí. Me ha dicho desde ayer, decía Uchi, esta entrevista es maravillosa. Ella ha sido ganadora del segundo lugar del premio Mujeres que Cambian el Mundo del BHD. Vamos a ir a la pausa. Y cuando regresen, yo misma tengo curiosidad porque le he escuchado hablar bastante ya sobre ella. Sí. Hacemos este cambio. No se pierdan. Conozcan a esta dominicana, a Ramona Ureña, en un momentico.